ocurriendo en Israel. Lo vamos a saludar rápidamente a Gabriel Ventasgal. Sí. Él es periodista especializado en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y además, y lo más importante también, está en este momento en Israel, el lugar donde todo está ocurriendo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola, Gabriel, gracias por el contacto. Te voy a pedir si nos puedes dar un momento antes de hablar porque tenemos información urgente sobre este tema. Nico, no te escucho. Habla en este momento Gilal Erdan, es el embajador de Israel ante la ONU, quien está interviniendo en este momento. Las Naciones Unidas, que también se preocupan y se ocupan ante lo que está ocurriendo. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a escuchar, vamos a retomar el contacto. Allí desde las Naciones Unidas habla el embajador de Israel. Gabriel... Esta es una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Entiendo que se está celebrando de urgencia. Gabriel, corregime si me equivoco, es una reunión que se celebra a pedido de Israel, ¿no? Sí. Esta sesión de urgencia. Que la capacidad que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU para agregarle sanciones a Irán en caso de que puedan ponerse de acuerdo son limitadas, porque en este momento Irán está supliendo de drones a Rusia en su guerra contra Ucrania. Me cuesta creer que Rusia permita que se promueva algún tipo de acción contra Irán. Ahí el embajador está diciendo ahora mismo que Irán está cerca de... más que nunca de la bomba nuclear. De la bomba nuclear, ¿no? Y es una amenaza que incluso para todo el mundo puede generar, bueno, mayor preocupación de la que hay luego de este ataque que vos lo viviste además ayer, ¿no? ¿Por qué Israel advierte que Irán está cada vez más cerca de la bomba nuclear? ¿Cuáles son los elementos que tiene Israel para advertir algo de este calibre? Porque es algo gravísimo. Primero, ante todo, que los agentes del Mossad les robaron a los iraníes los documentos que prueban que tenían un programa militar nuclear con fines militares. Eso es lo primero. Y segundo, que no hay casi especialista hoy que no acepte que tienen centrifugadoras de uranio, que pueden permitirle a Irán llegar en pocos días a los 25 kilos de uranio enriquecido que necesita para hacer una cabeza nuclear. Saben hacer un tipo de bomba así y tienen misiles como Shihab 3, que son capaces de portar una cabeza nuclear. Por lo tanto, Irán ya sabe hacer una bomba nuclear y tiene todos los elementos para poder hacerlo. Es cuestión de que decidan si es que no lo decidieron ya. Puede ser que todo este lío en el Medio Oriente sirva de tapadera para que Irán termine un proceso y se arme por lo menos con su primer bomba nuclear. Ahora, Gabriel, yo entiendo que Irán le pidió a la ONU que Israel no responda esta agresión, pero escuchamos un minuto al embajador y te escuchamos tu respuesta, por favor, a ver. Escalada y evitar daños a civiles. Presidenta, gracias a los miembros del Consejo que condenan el armado de Israel contra nuestras sedes diplomáticas en Siria. Bueno, como verás, estamos en plena información de último momento, tratando de mejorar el audio, pero te quería preguntar sobre esto, ¿no? Irán, entiendo que después del ataque está pidiendo que Israel no lo contraataque. ¿Qué puede pasar, Gabriel? Bueno, dos escenarios posibles. El primero, que Israel efectivamente no haga nada en este nivel, porque Israel ya atacó a Irán y les mató a 7 líderes militares importantes en Siria, y puede ser que con esto se contenga el enfrentamiento ahora. Lo que no significa que dentro de poco, dentro de semanas, meses, Israel no vuelva a enfrentar a Irán de forma directa, porque el problema central es el problema nuclear de Irán. O sea que primera opción es esa. La segunda opción es que Israel quiera demostrarle a Irán que se metió con el vecino equivocado. Entonces, que haga un ataque puntual, pero muy dañino,
para transmitirle a los iraníes que no se les ocurra volver a lanzar 85 toneladas de explosivos como acaban de hacer. Claro, por ahí tenemos un gráfico después Claro. que nos llegó justamente de fuentes oficiales de cómo fue el ataque y cómo fue repelido. El 99% tanto de misiles como de drones no superaron el escudo que tiene Israel, con ayuda en este caso de Jordania, ¿no, Gabriel? Jordania, Estados Unidos y Arabia Saudita. Fíjense hasta qué punto el mundo sunita, no radical, está en contra de Irán. O sea que Irán en este momento, y Hamas o Hezbollah, ¿de quién recibe apoyo? De Petro y de otros fantasmones. Pero en el Medio Oriente, los sunitas apoyan a Israel contra Irán, contra Hezbollah y contra Hamas. Claro. Esto ha quedado en evidencia el día de ayer, cuando todos se confabularon para derribar los cohetes disparados desde Teherán. Ahora, Gabriel, claramente la tensión escaló muchísimo más después del ataque de Israel hacia la residencia del embajador de Irán en Damasco, en Siria, que terminó matando, como bien vos explicabas, a estos 7 mandos iraníes. ¿Qué mirada hay hoy desde Israel? ¿Que fue un error político de Israel o el gobierno israelí sigue viendo esto como una decisión acertada? ¿Cuál es la mirada que prima hoy allí en Israel? No, el dilema principal es si hay que responder a Irán ahora o si hay que disfrutar del apoyo de la comunidad internacional que condena a Irán. Esa es la discusión central. Claro. No hay discusión de que hay que combatir a Irán todo el tiempo, porque recuerden que si no hubiese sido por Israel y por los servicios de inteligencia, Irán ya hubiese tenido bomba nuclear hace tiempo. Cuando Israel atacaba centrales nucleares, cuando le robaba los documentos a Irán, cuando eliminaba a un científico nuclear iraní, todo eso lo hizo un solo Estado, no lo hizo la comunidad internacional. O sea que viene combatiendo Israel contra Irán desde hace años. La diferencia es que Irán por primera vez ataca de forma directa y clara. Correcto. Cuando siempre ellos tuvieron la estrategia del proxy. O sea, pero fue un ataque... hacer que Hezbollah haga el trabajo de Claro, acá lo hace el Hamas. Estado, directamente Claro, el Estado claro. del gobierno de Irán, ¿no? Ahora, eso es un dato, es algo diferente a lo que no venía había pasado ocurriendo. hasta acá, ¿no? Claro. Ahora, el ataque que fue repelido casi en su totalidad, muchos analistas dicen casi fue un simulacro de ataque, o en todo caso no fue el ataque que podría haber dado Irán en otro tipo de manifestación. Yo estoy de acuerdo y no es la primera vez. Recuerda lo siguiente, Hugo, ¿te acordás cuando Estados Unidos asesinó selectivamente a Qasem Soleimani, que era el líder del grupo del Al-Quds, de la fuerza Al-Quds? Irán tenía que responder, y lo que hizo Irán fue disparar desde las milicias chiitas en Irak contra soldados norteamericanos. Pero parece que les avisaron incluso, porque no hubo tampoco ningún herido, no ocurrió nada. Acá parece algo parecido. O sea, Irán actúa, y actúa de una forma bajo el supuesto que Israel puede derribar lo que están lanzando. O sea, fue un ataque limitado y además fallido. O sea que puede ser que quede contenido solamente en esta respuesta y nada más. Puede ser que Israel decida justamente, vamos a permitir que esta ola, que este momento, este round, termine así. Mirá. Claro. ¿Cómo crees que va a terminar decantando todo esto, ¿no? Porque desde ayer hay un concepto que viene resonando mucho y que claramente asusta, ¿no? Y es que muchos dicen que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Qué mirada tenés sobre este concepto? Es un poco exagerado. Okay. Es un poco exagerado. Porque para que haya una guerra mundial necesitas también que las principales potencias, claro, con armas, por ejemplo, no convencionales, entren. Por ejemplo, ¿cuál es el sospechoso habitual? ¿Quién podría entrar? Y bueno, supuestamente podría entrar, por ejemplo, Rusia. Pero la verdad es que Rusia tiene una especie de acuerdo tácito con Israel. Israel no le da a Ucrania drones inteligentes y no le da a Ucrania el sistema antimisilístico, y en cambio Rusia permite que Israel, por ejemplo, ataque a Irán en suelo sirio. Me cuesta creer que Rusia quiera jugarse el pellejo para meterse en una guerra en otro frente que no es de interés de ellos. Claro. Me cuesta creer que así. Claro, claro. A ver, el escenario número 1 es Israel se enfrenta a Hezbollah e Irán hace cada tanto algo.
Me cuesta creer que Irán quiera una guerra directa con Israel. No tiene la capacidad ni militar ni económica. Eso hay que explicarlo. Claro que tiene la capacidad de operar a través de Hezbollah o eventualmente apoyar a Hamas, ¿no es cierto? Y estas organizaciones ya, bueno, como pasó en la Argentina, actuaron, ¿no?, por orden de Irán en la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Ayer le preguntábamos a Pilar Rahola, que había dado una conferencia sobre este tema días antes en Estados Unidos. Muy interesante. Y ella decía, claro, que lo de la Argentina, por más que estemos lejos y suene disparatado, no está descolgado del escenario que estamos viviendo. ¿Qué pensás? Totalmente de acuerdo. Más aún, mira, en ese sentido felicito de alguna manera al presidente Milei, que haya dado una alerta y haya pedido aumentar la alerta en Argentina. Por lo siguiente, resulta que Irán suele actuar de esa forma. Cuando no puede enfrentarse a Israel de forma directa, actúa donde siente que puede golpear sin que lo castiguen. Entonces, en 1992, Israel mató al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, en febrero del 92. Y a las 3 semanas, Hezbollah vuela a la embajada de Israel en Argentina. Y luego hace otro atentado en la AMIA. Lo mismo ocurrió en Bulgaria. Israel mató a Imad Murnia, líder de Hezbollah, y después Irán asesina a 7 israelíes en Burgas, en Bulgaria. O sea que si tú eres un líder de Hezbollah y te matan a alguien y tú no puedes vengarte contra Israel porque eres inferior militarmente, vas a atacar en países en donde piensas que no te van a castigar. Y además vas a atacar en un país que tenga resonancia mediática. No vas a atacar en un país que la noticia va a durar 2 días. En este sentido, Argentina es un blanco porque Irán en América Latina tiene mucha más penetración de lo que nos imaginamos. Te puedo dar un ejemplo puntual hasta qué punto es complicada la situación para América Latina. ¿Te acordás cuando Milei visitó la base militar norteamericana, y creo que era el oficial Richardson que dijo, sí, vigilen, porque América Latina va a estar inundada de fentanilo? Jefa del Comando Sur, sí, sí. Tal cual, ¿verdad? Sí. Este fentanilo, en el Medio Oriente, la droga se llama Captagon. Y esta droga es fabricada en Siria y por Hezbollah en el Líbano. Es la droga de los yihadistas. Por lo tanto, su origen de la droga no es en América Latina. La traen del Medio Oriente justamente a Hezbollah. Y en América Latina narcos venden y ellos lavan el dinero. ¿Y es la misma que usaron los terroristas de Hamas el 7 de octubre? ¿Entraron drogados al territorio israelí? Totalmente, entraron drogados con Captagon, o sea, con fentanilo. Es la misma droga. Qué barbaridad. Tremendo, ¿eh? Tremendo, la verdad que sí. Hoy, aprovechando no solamente todo tu conocimiento, ¿no?, sobre lo que es Medio Oriente, sino también tu presencia allí en Israel, ¿qué clima se vive hoy en Israel? Mira, la verdad es que la población salió a comprar comida, a tener reservas, pero entienden de alguna manera que están bastante curtidos en Israel con respecto a esto. Ya más o menos se sabe cuál es el peligro, se sabe más o menos lo que puede ocurrir, y hay un nivel de acostumbramiento justamente a este tipo de ataques que hace que la preocupación es si tu refugio antibombas está limpio y si tenés suficiente agua o si tenés dinero por las dudas, pero la verdad es que se vive con cierta naturalidad. Qué locura lo que estás diciendo, ¿no? Que la palabra acostumbramiento y naturalidad esté en el medio de estoy a punto de recibir un ataque, es una locura. Pero pensarlo al revés. Y yo cuando voy a Argentina, por ejemplo, me cuesta ver a personas viajando en un tren con el bolso hacia adelante. Y ellos me dicen, no, me lo pongo hacia adelante porque entiendo que si lo pongo para atrás me pueden robar. Y yo pienso, pero ¿cómo pueden vivir con el bolso hacia adelante? Cada uno tiene sus dramas. Claro, el nuestro evidentemente son los misiles, sí. Otros es que no te roben el subte. Ahora, pero Gabriel, bueno, qué locura, ¿no? Digo, locura. No deja de sorprenderlo a uno. Totalmente. La verdad es que es muy fuerte. Ahora, es común, porque vos decís, la preocupación hoy es ver si tenés limpio y equipado el refugio antibombas. Sé que en muchas ciudades de Israel hay refugios antibombas que son comunes, a los que uno puede ir a refugiarse si estás, por ejemplo, en la calle. Pero es común que las familias tengan sus propios refugios también. Desde el año 91 es obligatorio, por ley. Es obligatorio, mirá. Claro, por cada edificio tenés que tener una habitación dentro de tu casa, que es la habitación del refugio antibomba, que son paredes de concreto, una puerta blindada y una ventana blindada. En mi caso,
es la habitación de mi hijo Itán. Claro. Qué locura. Entonces, qué increíble. Él la usa durante el día y es todo un tema porque cada vez que hay una guerra como ahora, hay que negociar con él. ¿Vos estás ahí ahora mismo, Gabriel? Sí. Mirá vos, mirá vos. Lo que debe ser esta vida cotidiana en medio de una guerra, realmente, ¿no? Y mañana, por ejemplo, que es lunes, ¿la gente va a trabajar o las escuelas abren? ¿Hay información ya sobre eso? Durante el día de hoy estaban canceladas, pero estamos en fiestas también. O sea que estamos en la fiesta de las Pascuas, que se extiende, y entonces pegó bien en ese sentido. Tengan en cuenta que mucha gente trabaja en temas tecnológicos, o sea, podés trabajar desde tu casa 1 o 2 días y no afecta, no necesitas presencialidad para los proyectos que desarrollan. O sea que sí, hay cierta angustia, pero ¿saben qué? Israel ha vivido épocas peores que esta y ataques mucho peores. Cuando Irak en el año 90 nos lanzó 91, en enero del 91 nos lanzó 39 misiles Scud, comparado con esto, era mucho peor aquello. Gabriel, ¿nos esperás un segundito? Tenemos